Bueno, ya de vuelta de publicidad, vamos a pasar al siguiente tema que hoy nos trae Olga Hernández y con ello vamos a presentarla ya. Olga, buenas noches. Hola, buenas noches, San. Hoy vamos a hablar de payaso. Se nos viene a la mente esos personajes tan divertidos, humorísticos, carismáticos que tiene el payaso en sí, ¿no? Desde pequeño nosotros siempre hemos tenido el payaso como algo alegre, ¿no? Y bueno, ¿quién nos acuerda de Charlie Rivers o nuestro carismático Fofó, ¿no? Que este año cumplía sus 100 años. Pero cuando hablamos de payaso hoy en día tenemos la sensación de que un payaso hoy causa mucho terror, mucho miedo. Provocado por, bueno, pues ya no solo por las novelas, sino por el cine, también por el típico Halloween que nos ha llevado a este personaje a otro plano diferente al que nosotros conocíamos cuando éramos pequeños, que íbamos al circo, nos divertíamos con ello y bueno, de hecho hoy en día lo tenemos como algo pues fuera de lo común. Pero Olga, para empezar y calentar un poco este tema referente a los payasos, ¿cuál es realmente el origen de los payasos? ¿De dónde vienen realmente? Pues se cree que el origen de los payasos se remonta a Egipto, a la dinastía quinta del faraón, tengo que leer el nombre, Dahkerasi. Hay quien dice que de Egipto y hay quien dice, esto es de 2500 antes de Cristo, y hay quien dice que de China, de 1800 antes de Cristo. Pero realmente el origen es terrorífico, el de los payasos. No es tan divertido como el que tenemos ahora. Creen que eran como demonios del inframundo. O sea, vivían en cuevas, en las profundidades de las montañas y salían para comer niños. Se alimentaban de niños, que era lo que esa vitalidad, la pureza de los niños, era lo que a ellos les mantenía en este mundo. Eran seres deformes, alargados, con la cara verde, los ojos, la nariz roja, pero por el frío que hacía tan helador allí, los ojos amarillos por el cambio de luz cuando salían al exterior, los dientes deformados, los pies también, y el pelo alborotado y rojo, pero por las salpicaduras de sangre. O sea, eran seres absolutamente terroríficos. ¿Y cómo ese cambio de ahora de hacernos divertir en un circo o en una pues fiesta? Luego ya aparecen en la Edad Media como bufones de la corte, ¿no? Además, fíjate, incluso tenían cierto poder porque se atrevían a decir cosas que la gente no se atrevía a decir en la corte, ¿no? A los altos mandatarios. Y bueno, ya vamos a lo que es el payaso. El payaso, el nombre, la palabra payaso viene del italiano y a partir de ahí ya es la imagen que tenemos del payaso divertido, que hace reír, que con sus maquillajes, sus ropas coloridas, a partir de ahí. Pero tiene una vertiente y la otra, porque tras ese maquillaje se esconde una falta de emoción. Entonces, a partir de ahí, incluso se cree que en principio el payaso no venía para niños, era un personaje de adultos. Era para los reyes, ¿no? Exactamente, para la corte, para sí. Animar. Sí. Bueno, mira, antes de continuar vamos a ver un pequeño reportaje referente a lo que conlleva ese misterio de los payasos y enseguida volvemos. Los payasos son divertidos y graciosos, y no hay mejor forma de demostrarlo que contratarlos para celebrar las fiestas infantiles de los pequeños de la casa o ir al circo, los cuales te divertirán muchísimo de la manera más sana que existe. Pero los primeros casos de payasos diabólicos se produjo en Estados Unidos para propagarse rápidamente por los países y saltar las fronteras. En Carolina del Sur, el aterrador payaso invitaba a adolescentes y niños a que se internaran con él en un bosque.
En principio se creyó que se trataba de una táctica de marketing. En el cine local se proyectaba 31, una película de miedo con payasos como protagonistas. Sin embargo, las denuncias por avistamientos similares empezaron a suceder por todo el país. En muchos casos, los bromistas iban equipados con hachas, machetes y bates. En Texas se dio uno de los casos más graves cuando un grupo de clowns, término en inglés como se conoce a los payasos, intentó inmovilizar a una joven en la universidad. La moda saltó a otros países como Canadá y México y poco después a Europa, con casos en Reino Unido, Suecia, Alemania y España. En el oeste de Suecia, cuando un hombre disfrazado de payaso apuñaló sin mediar palabra a un joven que se dio a la fuga, provocándole heridas leves en un hombro. En el oeste de Alemania, un joven ciclista resultó herido un fin de semana al caer de su bici tras ser asustado por un payaso macabro que saltó de entre unos arbustos. El caso de Badajoz no es el único ocurrido en España. En un parque de la localidad valenciana de Paterna, varios viandantes denunciaron que 5 o 6 personas disfrazadas trataron de asustarles. La policía local ha llegado a editar una guía para que no se intervengan en ningún caso y se distingan cuando este fenómeno no deja de ser una broma y cuando se convierte en una amenaza. ¿Por qué nos dan miedo los payasos? Uno de los miedos más comunes, para algunos pocos entendidos, es el que se le tiene a aquella persona que se maquillan y dedican a robar sonrisas a chicos y grandes. Pero, ¿por qué nos dan miedo los payasos? Cada 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso, un día especial para volar y homenajear a estos simpáticos personajes que solo buscan hacernos reír. No existe un dato específico del origen de los payasos, sin embargo, se tienen registros de una profesión similar a los bufones y payasos desde el antiguo Egipto. Además, los griegos y los romanos incorporaron payasos y bufones en obras satíricas de teatro donde los protagonistas eran conocidos como payasos. Además, en nuestro país, Moctezuma tuvo en su corte de palacio enanos, bufones, jorobados que le hicieran reír. El miedo puede ser por una mala experiencia en la infancia, es decir, si cuando eras niño alguien te asustó con un traje de payaso, es posible que esto pudiera tener un efecto posterior que se reflejara en tu edad adulta. Existe una hipótesis que detalla que algo muy desconocido, como el rostro de un payaso, puede provocar una reacción ambivalente, generando una sensación inquietante que cause rechazo. Es decir, los rasgos exagerados del payaso, al maquillar sus rostros faciales, así como la sonrisa constante, pueden desatar una sensación implacentera, ya que ocultan la identidad de la persona y sus intenciones. Aunque el oficio de payaso no es un trabajo sencillo, pues tiene la responsabilidad de hacer divertir senadamente al público, especialmente al infantil, hay quien no puede dejar de verlo como algo terrorífico. Bueno, ya que hemos visto el reportaje, seguimos con las preguntas para Olga. Olga, ¿por qué se tiene tanto miedo a los payasos? Pues se tiene miedo porque el payaso esconde una emoción. Nosotros nos manejamos con emociones, con estímulos. Y date cuenta que un payaso no tiene emoción, es una cara con una sonrisa permanente, donde aparte de esconder las facciones, lo que esconde es el sentimiento, es la emoción. No sabemos qué intención tiene. A través de un gesto, de una emoción que tú expresas, se deriva una emoción. Si no sabemos la intención ni la emoción, pues nos puede provocar
un poco de desazón, ¿no? Un poco de miedo. ¿Y qué esconde un payaso? Pues esconde precisamente eso, el sentimiento. Esconde la humanidad. El ser humano es sentimiento y es emoción, y el payaso no. El payaso es una cara con maquillaje y una sonrisa permanente. La verdad es que a veces vemos payasos en las películas y nos da... De hecho, hay incluso empresas que han tenido que quitar su payaso de publicidad, de la misma publicidad del marketing, porque realmente a los niños le ha cogido terror a esa mascota o a ese personaje, ¿no? Claro. Como ha pasado con McDonald's, ¿no? McDonald's ha tenido que retirar ese payaso tan bueno que tenía como emblemas o firma esa casa, y la tienen que quitar por estas películas o los Halloween realmente, claro, que ha deteriorado un poco lo que es la figura del payaso. Claro, tú fíjate, es que se han dado, tras el disfraz de payaso, ha habido hasta asesinos en serie. O sea que en los años 70, por ejemplo, hubo un asesino en serie que se llamaba Gacy, me parece, y que mató a 33 personas disfrazado de payaso. A este hombre se le condenó a la pena de muerte, y iba disfrazado de payaso. Dicen que a partir de este personaje, de Gacy, fue cuando empezó a arrancar el personaje cinematográfico de los payasos de terror en las películas de miedo, como Stephen King, por ejemplo, con It, y muchos más personajes de miedo en las películas. ¿Qué significa hablar de payaso? ¿Tenemos que tener ese miedo, por ejemplo? Porque realmente hay personas que viven de ese personaje, ¿no? Y a veces pues lo ha machacado mucho el cine. Lo ha machacado mucho porque además, claro, se han aprovechado personas con un desequilibrio mental, porque no se puede decir de otra manera, pues se han aprovechado de esa figura porque tapa la identidad. Entonces, hubo una oleada incluso en Estados Unidos, en Europa, llegó a España, de payasos. Tenemos casos en Badajoz, en Paterna, en Valencia, pues de personas disfrazadas de payaso que distorsionaban mucho, incluso en colegios, en universidades. Bueno, yo creo que incluso la policía llegó a decir a los padres que no dejaran disfrazarse en Halloween a los niños de payaso, porque esto fue tremendo. Fue una oleada muy grande, que en todo el mundo, además, en todo el mundo, pero que hacían daño, o sea, que atacaban a personas que se encontraban por la calle. De hecho, hemos visto mucho por redes sociales, incluso en noticias, donde han sido agredidos personas por este tipo de payasos, ¿no? Yo creo que Stephen King utilizó Twitter para decir que que basta ya de esta histeria, de esta oleada que hubo, ¿no? Que el payaso es un ser divertido y amable porque se les fue de las manos. ¿Tú crees que este personaje puede machacar y puede eliminar de alguna forma al payaso de circo? Yo creo que no, hay que ver las dos vertientes. ¿O hay que diferenciar una cosa? Claro, hay que diferenciar. Tenemos la imagen del payaso de las películas de terror, por ejemplo, el Joker de Batman, o incluso en Poltergeist, la película El payaso de la habitación del niño. Pero esto yo creo que va más para adultos, aunque hay niños que tienen miedo a los payasos por el exceso de maquillaje, dicen psicólogos, que puede provocar esta inquietud. Pero el payaso también hace una labor social impresionante en los hospitales. El circo es algo emblemático, donde todos los niños van al circo. No tiene por qué, pero sí es cierto que es una caricatura del ser humano, donde puede provocar una inquietud. Entonces no podemos tener fobia al personaje. Hay fobia. Hay fobia, ¿no? Sí, hay fobia cuando un miedo se descontrola y pasa de ser un miedo racional a irracional completamente y no tener control, ya se convierte en una fobia. La fobia al payaso se llama coulrofobia. El prefijo coulro quiere decir personas que van en zancos, como los bufones que iban en zanco, ¿no?
Y es una fobia que no solamente se provoca en niños, también en adultos. Es una de las fobias que se extiende más, o sea que se puede empezar en la edad infantil y terminar en adultos o toda la vida. Pero vamos, esta fobia puede provocar incluso desmayos, taquicardias, lo que todas las fobias, Madre ¿no? mía. Es un descontrol del pánico, va más allá del pánico. Hemos estado hablando del deterioro un poco del payaso en sí, ¿no? Porque después de ver estas películas o leer alguna novela, sí es verdad que este deterioro ha ido a más, o por culpa de esto, de este boom Pues la del verdad payaso es que macabro, La verdad es que a partir del asesino en serie, que ya empiezan las películas de terror, pues se ha creado ahí un personaje que no va a parar porque es fácil, es un terror muy fácil, una cara sin sentimiento y sin emoción. El payaso también provoca, aparte de alegría, es dual, es alegría y tristeza. Tenemos la imagen también de ese payaso muy triste y del payaso torpón que provoca a los niños risa porque se tropieza constantemente. Luego hay el elemento ese del payaso listo y el payaso más tonto, pero eso no tiene por qué influir. O sea, la película de terror siempre, también date cuenta que hay muchas películas de terror con niños, pero los niños son elementos también, digamos, humanos que es muy fácil hacer terror con niños. Bueno, pues realmente hablar de payasos a mucha gente le da miedo, eso sí es verdad, ¿eh? Sí. Conozco personas que no pueden ver un payaso, hay personas que si tienen una figura de payaso en su casa la quitan porque les recuerda algo, algo fuera de lo normal. Claro, se sale de... no entienden. O sea, hay una distonía cognitiva. Estamos acostumbrados a sentir, a ver gestos, y una sonrisa permanente llega a provocarnos un poco de miedo. De miedo, sí. Yo tengo una persona que conozco que su casa está toda llena de payasos. Todo lleno de payasos. Yo no sé. Sí, no, vamos. De hecho, le tuve que pintar un payaso que lo tiene en su casa. Le dibujé un payaso porque él nada más que quiere payaso. La verdad es que él no sabe todavía el secreto o el misterio que puede llevar un payaso en su casa. Que no vea muchas películas de payasos de este tipo, de Stephen King o de cualquier película que tenga un payaso, porque realmente da un miedo terrible. Hazme una valoración referente a los payasos. Yo creo que como todo, el ser humano tendemos a coger personajes y moldearlos como nos viene bien, ¿no? El payaso es un terror fácil, pero también es un elemento divertido. Y yo me voy a la parte infantil, ¿no? Es un elemento que a los niños les divierte, que a los niños les provoca... pues se sienten identificados. Y es que el payaso lleva esa parte infantil, es una persona disfrazada, grande, no es pequeñito, pero es infantil, y entonces eso tiene que permanecer. Y lo que has dicho anteriormente, que hacen buenas labores, ¿no? En los una labor social impresionante. Claro. Y de aquí nuestro apoyo a esos payasos que divierten a estos niños enfermos y a todas las personas, incluso a mayores también, en residencias de mayores. Y bueno, con esto no significa que el payaso sea algo maligno. Para nada, conectan muy bien con los niños, hay una conexión porque se sienten muy identificados, tienen esa parte infantil. Luego, que es un elemento también de terror, claro, pero como todo se puede hacer terror, depende del entorno, ¿no? Del entorno y del estímulo que provoque. Bueno, Olga, hasta aquí nuestro programa, se nos queda un poco corto. Solamente agradecerte otra vez de nuevo. Gracias que nos haya hablado un poco de los payasos, porque era una asignatura que teníamos pendiente ahí, pero bueno, gracias por venir otra vez, por contarnos esta historia. Gracias. Y yo solamente a ustedes deciros que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer mediante nuestras redes sociales en laluzdelpasillo.5@gmail.com. Sin más, y agradeciendo tanto a Adrián Martínez, José Luis Montes y a Olga Hernández
estar hoy en nuestro programa. Hasta la próxima, amigos.